Ahora que mencionaba José Luis lo de que la gente huele mal, el otro día estuve en Antena 3 con Pilar Cernuda, que decía que mal, y dice: señora Pilar Cernuda, antes de que diga nada, quiero decir que me he duchado hoy 2 veces. Una me parecía poco, al irme a encontrarme con usted 2 veces, la cual me miraba así como diciendo: me va a golpear. Mira, todo muy telegráfico. Yo creo que un taxista humillado y explotado vota al PP sobre todo por 3 razones. La primera es porque tiene miedo. Tiene un profundo miedo. Y no me voy a detener ahora, pero el corazón de la sociedad neoliberal está articulada para que tengamos miedo. Miedo en un mundo que es todo un supermercado para que no nos coman. No queremos comer a los demás, pero no queremos que nos coman. Y estamos asustados, porque si no eres rentable en alguno de los mercados, pues te comen. Y tiene que ser rentable el mercado de la amistad, del matrimonio, del sexo, del trabajo, del conocimiento. Joder. Tienes que estar todo el jodido día siendo rentable, ¿no? Y si no, claro, pues no pintas nada. Y eso te asusta, ¿no? Te genera una posición a la defensiva. En segundo lugar, aparte del miedo, es verdad que también hay egoísmo. Es decir, que otro de los elementos del modelo neoliberal es, por eso me gusta mucho la expresión, la sociedad neoliberal es una sociedad donde todos nosotros somos empresarios de nosotros mismos. Es decir, donde todos tenemos que invertir en nosotros mismos. Por ejemplo, en la cultura o en la educación se entiende como una inversión. Tienes que invertir y después obtienes rentabilidad de esa inversión. Y eso va como copando toda nuestra vida. Y eso te asusta, joder, porque no eres rentable en todos los ámbitos de tu vida. Y tú no quieres que la gente te mire en términos de si eres rentable o no eres rentable. Entonces, hay un libro que me gustó mucho de un tipo que decía que la sociedad se estaba McDonaldizando. Y no es que haya McDonald's en todos los lados, sino que era más sutil. La tesis era que la lógica de los McDonald's se estaba extendiendo por toda nuestra sociedad. El McDonald's es un sitio donde te dan como supuestamente mucha comida por poco precio. Entonces siempre el diámetro del pan es más pequeñito que el diámetro de la hamburguesa. Entonces parece que la hamburguesa siempre se sale. Y pues, joder, cuánta hamburguesa me están dando, ¿no? Y el cacharro de las patatas está combado y te las ponen así y dices: joder, qué cantidad de patatas me están poniendo. Mentira. O te dan la Coca-Cola esa llena de hielos y se sale y dices: uy, ¿cuánta? Mentira. O sea, es comida chatarra, basura, pero parece que es muy abundante. Es más importante la cantidad que la calidad. Están diseñados los asientos para que a los 20 minutos te moleste, te beba el culo y te vayas. Rotación. Te sirves tú a ti mismo, fue adelantado. Si todo te sirves tú a ti mismo, es un adelantado del modelo capitalista neoliberal, donde desaparece el empleo. Obligan a los trabajadores a sonreír, o sea, te están comprando también incluso cosas que no están en tu capacidad laboral, sino que tienes que estar sonriendo. ¿Ahora qué te pongo? De momento ponme otra cara que se me ha... Entonces, en esta McDonaldización, fijaos, hay un elemento terrible, y es que son todos los McDonald's iguales en todos los lados, ¿no? Entonces, vienes al Albacete, en vez de atravesarte los gazpachos manchegos, te metes una basura, ¿no? Y dices: joder, y para eso te vienes hasta aquí desde Ojaño, ¿no? A comerte una hamburguesa de estas, ¿no? Entonces, fijaos, en esa sociedad, ya digo, que se ha sembrado esta lucha de todos contra todos, ¿no? Donde la precarización laboral nos tiene asustados. La precarización laboral nos tiene asustados, porque tienes 50 años, tienes el trabajo y dices: me voy para el agujero. Vivimos en ciudades donde estamos más aislados de lo que parece. Un 30%, gente, un 30% de la gente está sobreviviendo con pastillas, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, en las zonas donde supuestamente vivimos bien. Por tanto, estamos construyendo sociedades que no son amables, y eso te genera una respuesta reactiva. O sea, tienes miedo, luego eres egoísta. Luego hay otro elemento, fijaos, que es muy relevante. Ese taxista humillado y explotado, además, es cobarde. Es decir, que hay un punto de cobardía, y tú no tienes por qué exigirle a la gente que sean héroes. Y si encima te amenazan, pues la gente al final, con estas 3 características, te conviertes en una víctima que aplaude a su verdugo. Erich Fried, un poeta, decía: y volvieron los 3000 soldados derrotados, y cuando sus
mandos le preguntaron cómo es posible que os derrotaran 6 personas si erais 3000 y contestó abatido el cabo, es que nos rodearon, ¿no? De alguna manera, fijaos, en los círculos ha ocurrido eso. Los círculos que uno a priori piensa que son espacios de la inteligencia, de la bondad, de la empatía, en muchos círculos 3 personas se los han cargado. 3 personas con el colmillo retorcido, 3 personas que ya vienen demasiado toreados de demasiadas tientas. Gente que es rehén de eso de dar un carguillo y verás cómo es Juanillo, ¿no? Gente que ha perdido la generosidad que hace falta de ponerse lo que os decía antes de, como vienes con la experiencia de saber tanto, no te das cuenta de que la gente tiene que tener sus propias experiencias para que realmente le merezca la pena estar ahí. Y hemos visto que hay mucha gente que además se considera muy importantes, y cuántas veces he dicho yo la frase esa: por favor, de mi parte, a esos que vayan a los círculos y digan yo no estoy aquí para hacer amigos, de mi parte les mandáis un poquito a la mierda, ¿no? Claro, porque esa gente dice, yo no estoy aquí para hacer amigos. Tienes esa concepción de la política engolada, ¿no? Una concepción de la política muy sublimada, pues pero una cosa, no sé, importantísima, ¿no? Y luego cuando lo bajas a lo concreto, pues no funciona, ¿no? Y cuidado, a veces esa gente son muy trabajadores y le echan muchas horas, pero eso no te da derecho a tener ese maltrato ni ese tipo de comportamientos. Y eso, fijaos, forma parte también de nuestra socialización política. Y eso incluso cuando quieres diseñar lo más democrático, que es que los círculos abajo sean los que articulen, no funciona. ¿Sabéis dónde pasó esto? En Venezuela. Perdón por citar a Venezuela. En Venezuela, Chávez dijo, joder, está todo podrido, voy a bajar todo el poder, incluso los recursos fiscales, se los voy a bajar a los consejos comunales, a la base. ¿Y qué ocurrió? Pues que era un desastre. Porque todas las estructuras de corrupción, de autoritarismo, se reproducían en la base. Y por tanto, no encontraba solución ahí abajo. Por tanto, cuidado con esas falsas recetas que luego en el fondo tampoco funcionan. Lo de resistir ya lo han planteado. Fijaos, resistir no funciona. O sea, resistir es siempre que te peguen un viaje y te mantienes de pie, pero ya te han pegado otro viaje y luego otro. El resistir no genera ningún tipo de solución alternativa. Al revés, cuando encontramos soluciones es cuando estás poniendo algo mejor que lo que existe. Y eso es la posibilidad de solventar las cosas. ¿Sabéis por qué ha tenido una de las razones mucho éxito Podemos? Porque desde el comienzo dijimos, hemos salido a ganar. Y esa simple frase, hemos salido a ganar, y por eso salimos con cara de culo, con perdón, el día de las elecciones europeas. Todo diciendo, habéis sacado 5 maravillosos, nosotros con cara de palo diciendo, esto es una mierda, con esto no cambiamos nada. No cambiamos nada, y no estamos aquí para hacernos un huequito. No es verdad. Entonces yo creo que el resistencialismo se está ahorrando el esfuerzo de pensar cuál es la alternativa mejor que lo que existe. Y por tanto te quedas firme en tus certezas, eres inconmovible en tus verdades incontrovertibles de tu canon histórico, de tu marxismo, de tu pensamiento del que fuere, que nadie te lo mueve, pero no cambias nada. Y al final te vas convirtiendo más en una secta, pues eso, en el Frente Judaico de Liberación, que a quien más odia es al Frente de Liberación Judaica, ¿no? Y por tanto, creo que es muy importante ver que ponemos en su lugar. Y esto entronca por el planteamiento de si duermen a pata suelta. Pues no duermen a pata suelta, porque tienen miedo ellos. El miedo, dijimos, de acuerdo, iba a cambiar de bando. Y el miedo ha cambiado de bando. Y tienen susto. Y les hemos hecho repetir las elecciones. Y nos han amenazado con todo. Y cualquiera de los que estamos que hemos estado en la dirección de Podemos, hemos sumado hasta, yo creo que he sumado 15 querellas. 15. Todos nosotros. Lo que pasa es que nos pasa como a Gila, que nos fusilan mal. Entonces, fijaos, esos ataques brutales, ¿no?, que nos dirigen, eran intentar doblegarnos. Fijaos, cuando de repente les falla, ¿no?, el gobierno de gran coalición porque Rajoy no quiere. Y no quieren algunos inteligentes de la gran manga que dicen, no puede haber una gran coalición, porque entonces la oposición es Podemos. Y si fallamos dentro de 2 años, esto ya gobiernan. Hay que seguir manteniendo el turnismo para que siempre uno de los dos de nosotros, ¿no?, dicen, esté siempre en el recambio. Entonces, aparte de eso, Rajoy dice, yo no cedo que me cortéis la cabeza porque... Y Rajoy no es Rajoy, Rajoy es una parte importante del PP. Y por eso, cuando falla la gran coalición y no les dan las cifras para un gobierno del PSOE
Ciudadanos. No se me vengan arriba. Entonces, empiezan a intentar disparar contra Podemos, ¿recordáis? Nos íbamos a hundir en las encuestas, íbamos a fracasar, nos odiamos entre nosotros, tenemos una pelea que va a rompernos, y la última ayer que tenemos dinero en las Islas Granadinas, que ha sido uno de mis sueños, apellidándome Monedero, uno de mis sueños de infancia es tener dinero en las Islas Granadinas esas, ¿no? Claro, porque es una cosa como diciendo, ¿qué? ¿Monedero? Sí, pero yo en las Granadinas, ¿no? Lo malo es que lo tiene Pablo, entonces es desastre. Pero de todas maneras, ayer planteaba que estoy muy contento con la aparición de los 272.000 dólares, porque por fin le vamos a comprar para sus desplazamientos a Pablo Echenique un dragón morado, y a Íñigo, por fin, que lleva pidiéndola mucho tiempo, la Play con núcleo engañador. Tiene miedo, y en la medida de los ataques tiene que ver con el miedo que les damos y con las llamadas que hacen desde Bruselas, y fijaos con las llamadas desesperadas del Partido Socialista por mandato, para que no vayamos a la confluencia. Porque la confluencia era evidente que no es que solamente se sume, sino que la gente, fijaos que cuando uno está metido en el ajo, encuentra razones para que no fuéramos juntos en las anteriores elecciones. Por desencuentro, sobre todo cuanto más bajas a los territorios, más razones encuentras para el desencuentro. Pero eso no lo entiende nadie de la gente normal. La gente no entiende por qué fuerzas políticas que comparten prácticamente todo van separadas. Entonces, el hecho de que se pueda llevar a buen puerto un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas que están por la emancipación, donde por supuesto tiene que estar Izquierda Unida, genera una ilusión porque ayuda y alienta la posibilidad del cambio. Y eso genera como un movimiento mucho más hermoso. Y está llamando el Partido Socialista, intentando alimentar y prometiendo el oro y el moro a quien se oponga a esa confluencia, porque saben que van ellos, seguramente, si no cambian de actitud, al basurero de la historia. Por tanto, no duermen a pierna suelta. ¿Se puede cambiar lo que manda la... que me calle? Es que, pero... coño, ya está las narices de hablar en términos de Twitter, ¿no? O sea, siempre con 140 caracteres corriendo, ¿no? Solo os cuento dos cosas más. Claro, además, como cuento chistes, pues cuéntame los chistes. No, mirad, Grecia es el 2% del PIB europeo. Nosotros somos el 12%. Por tanto, no se puede comparar la fuerza que tiene el 12,5% con el 2%. Por tanto, nosotros, como la cuarta economía del euro, podemos plantar cara, porque cualquier problema con nosotros se convierte en sistémico. A Grecia la han machacado como ejemplo, como aviso para navegantes. No hacía falta. Si la economía de Grecia es como la economía de la Comunidad de Madrid, no hacía falta machacarla como la han masacrado. ¿Por qué lo han hecho? Aviso para navegantes. Con nosotros no pueden hacerlo, porque si a nosotros nos maltratan, se hunde todo el euro. Y es un cataclismo. Por tanto, la posibilidad que tenemos nosotros de decir vamos a negociar es infinitamente más alta. Por tanto, la comparación no es válida en modo alguno. La Midebut, cuidado, yo creo que ayudándoles les estamos haciendo mal, porque cada movimiento tiene que construir su propia historia, y el problema de la Midebut es que está mirando demasiado hacia otros lados, y creo que eso es un error. No queremos ser Podemos, pues tú qué sabrás lo que vas a ser. Deja que pasen 3 años, seguid alimentando el movimiento, seguid sembrando. ¿Y qué ocurre? Como el ejemplo de Podemos ha tenido tanta fuerza, todo el mundo, mirad, yo que viajo mucho por todos los lados, ¿no? A todos los sitios donde voy me preguntan ¿cómo podemos votar un Podemos? Le digo, pues estamos, aquí mi amigo Luis Ángel está preparando unas pastillas, pero todavía no están listas. Cuando estén listas las pastillas, vamos a entregarlas y ya vais a poder votar. Es mentira, ¿no? Es decir, primero fue el 15M, y cuando la cosa estuvo lo suficientemente madura, pero no puedo decir madura porque suena maduro y también puede ser malinterpretado, cuando la cosa esté madura, pues podéis pensar en una respuesta institucional. Y por tanto estoy convencido de que la Midebut está teniendo problemas precisamente por no poder desarrollar su propia lógica.
Y termino con una idea. Uno de los principios esenciales del modelo neoliberal es negar la educación y negar la historia. Es uno de los principios esenciales. Convertir la educación en mercancía por dos razones. Una, porque en la sociedad de la información es un negocio y por tanto lo convierten en todo su trámite. Desde las escuelas infantiles hasta los posgrados lo quieren privatizar. Y por otro lado, porque es un elemento de control. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, dice que el modelo neoliberal se metió en nuestras cabezas porque asumimos que no había alternativa. Desde el año 74, la gran crisis del modelo socialdemócrata es el año 73, con la subida de los precios del petróleo, la caída de la productividad, y se va al carajo la economía según había funcionado desde el 45 al 73. Y es sustituida por un modelo que es de Harry Potter. Es decir, no tiene ningún tipo de sustancia. ¿Y sabéis cómo lo compensan? Dándoles 20 premios Nobel de Economía año tras año a ellos. El primero, el año 74, a Friedrich Hayek, que es el padre del neoliberalismo, que es el enamorado de Pinochet, y es los que van a ir. Ya es la CIA la que los... Dígale que no estoy. Decía que llaman a Milton Friedman, que es el padre del monetarismo, uno de los neoliberales, y al año siguiente le dan el premio Nobel a Hayek, y a partir de ahí, por tanto, ellos son los que tenían la verdad, y los que cuestionábamos el modelo neoliberal hacíamos ideología, como lo hemos sufrido esto en la universidad. Estábamos diciendo todo esto que iba a pasar, pero no porque seamos muy listos, sino porque teníamos análisis fríos y no nos financiaba el IBEX 35, y por tanto basta que tengas eso para que hagas análisis lúcidos. Y decíamos, va a pasar esto, y esto, y esto, y esto. Ya, ideología, bolivariano. De Tacuba. Lo último que quería compartir, que es muy importante, lo menciono para que le deis vueltas. Mirad, lo que ha planteado José Luis y Ana, y vosotros en la discusión, es realmente cómo demonios conseguimos que abajo haya conciencia. Y que el encuentro sea, ¿cómo diría yo? No es eficaz la palabra. Productivo, porque también es una palabra fea. Mira, yo aprendí una cosa haciendo con mi amigo Ariel Jerez un curso por la Diputación, pagado por la Diputación de Segovia, que es más de derechas que Don Pelayo y el Día de la Madre juntos, ¿no? Había un problema que pasa aquí también en Castilla-La Mancha, que pasa también aquí, como diría Trillo, en Castilla-León, ¿no? Un problema de desertización, es decir, la gente se está marchando de los pueblos. Entonces hicieron un curso de asociacionismo. Yo hice una cosa súper radical porque no quería que nos lo dieran, porque estaba en otra cosa, pero con la mala fortuna de que nos lo dieron, ¿no? Ariel y a Jerez y a mí hicimos un curso yendo por 10 zonas, se concentraban todos los pueblos y íbamos 3 días. Yo le llamé un curso de trotskismo rural, porque era como muy cañero, ¿no? ¿Y sabéis qué encontré ahí? Que tiene mucho que ver con lo que ha dicho un compañero ahí atrás. Me encontré que en el 100% de los pueblos, en el 100%, donde había un poquito de tejido social, había habido un curita progre. En el 100% de los sitios. Curita progre que luego seguro que se salió. Se casó con la que mejor tocaba la guitarra. Esto creo que se equivocó. No quería decir lo que ustedes han pensado con su mente sucia y calenturienta. Quería decir que el curita no grabéis estas. El curita... Sí. Lo tengo ya aquí. Ya tenía una mañana portada. Fijaos, montaba el grupo de teatro, montaba el grupo para tocar la guitarra en la iglesia, hacían excursiones, recogían alimentos. Eran espacios que, fijaos, cuando yo pienso en qué tienen que convertirse los círculos, pienso en eso. Que además sean espacios de solidaridad. Y ya si ligas, es la bomba. ¿No? Pero para mí los círculos son eso. Son un espacio donde pasen cosas que te merecen la pena y donde también, fijaos, tienes un nivel de información que hace que te merezca la pena. Es decir, que hay un nivel de información que te permite, coño, que discutir de cosas interesantes es un regalo. Alexander von Humboldt decía que uno de los mayores placeres que tiene el ser humano es entender las cosas. ¿Sabéis que los neurobiólogos han descubierto que hay una relación directa
entre el cerebro y los músculos de la sonrisa, de manera que cuando tú entiendes algo sonríes. Es decir, que hay una construcción, ¿no?, entre la belleza, la alegría y el conocimiento. Eso ya lo intuía Platón, ¿no? Y por tanto, fijaos, los círculos tienen que ser un lugar donde ocurran todas estas cosas. Por eso digo que tiene que ser un espacio no partido del partido. ¿Por qué del partido? Porque el partido lo que tiene que hacer es alimentar eso y ponerse al servicio de. Y ahí tienes toda la razón tú, Ana. Mira, yo siempre digo que cuando pedí a mi padre que me enseñara a nadar, me agarró de una pata y de un brazo y me tiró a mitad de la piscina. No me extraña que haya terminado votando a Vox. En cambio, cuando mi madre me enseñó a nadar, a montar en bicicleta, si yo iba sola, me dejaba, pero si me iba a caer, me agarraba. Una es la política paternal y la otra es la política maternal. Yo los círculos los entiendo de esa manera maternal. La parte partido de Podemos, que son los consejos ciudadanos, tiene que estar al servicio de los círculos. Y quien no tenga fuerzas, que se vaya. Los círculos también tienen que ser amables con la gente que está haciendo política por 3 salarios mínimos, que tampoco es que se estén forrando. Y por tanto, o a veces algunos por 0. Por tanto, fijaos, tenemos que construir un equilibrio donde esas cosas ocurran. Y termino planteando que el equilibrio que necesitan los círculos es el equilibrio que necesita la política. Y es el equilibrio que nos puso en marcha el 15M y que todavía está por completar. ¿Sabéis que la misma realidad física, según la miras, puede ser onda o puede ser partícula? Y puedes medir su masa o puedes medir su ¿qué? Su velocidad. Su frecuencia. Bueno, ahí los que sabéis mucho. Entonces, fijaos, y es la misma realidad que es onda y es partícula. Es las dos cosas, ¿no? Y estoy convencido de que, por ejemplo, en la vida política va a ser onda y partícula. Va a ser el movimiento asambleario y la institución. Va a ser el municipio y el Estado. Va a ser el Estado y lo supranacional. Va a ser el consumo y el respeto medioambiental. Va a ser el trabajo colaborativo y alguna forma de remuneración. Va a ser alguna suerte de suma de estas cosas. ¿Por qué? Porque lo has dicho tú en tu primera frase. Estamos en un cambio civilizatorio. Y nadie puede aferrarse a lo viejo porque ya no sirve. Lo viejo no me refiero a las personas de edad. Me refiero a cosas que ya no tienen la posibilidad de brindar su suerte. Y por tanto tenemos que ir acostumbrándonos de que no podemos hacer política con la teología. Donde de repente hay una disidencia y ya, pues ya no te hablo, canalla, casta, perroflauta. O sea que, y al final encontramos un desencuentro. Cuando contaba esto en México, recientemente, un estudiante me dijo, a ver si le he entendido bien, profesor. Esto que usted está diciendo de la reinvención de la nueva política común de partícula, esto es como el sexo de los estudiantes. ¿Cómo es eso? Porque los estudiantes, cuando tenemos con quién, no tenemos dónde. Cuando tenemos dónde, no tenemos con quién. Y dije, no me parece un mal ejemplo para explicar estas cosas. Bueno, yo no quiero que acabe este acto, al que ya le vamos a poner el broche final, sin hacer referencia a una persona que también fue muy importante para el 15M y que la hemos tenido presente con un retrato que han querido traer desde la plataforma que ha organizado este acto, José Luis San Pedro. Pues obtienes rentabilidad de esa inversión. Y eso va como copando toda nuestra vida. Y eso te asusta, joder, porque no eres rentable en todos los ámbitos de tu vida. Y tú no quieres que la gente te mire en términos de si eres rentable o no eres rentable. Entonces, hay un libro que me gustó mucho de un tipo que decía que la sociedad se estaba McDonaldizando. Y no es que haya McDonald's en todos los lados, sino que era más sutil. La tesis era que la lógica de los McDonald's se estaba extendiendo por toda nuestra sociedad. El McDonald's es un sitio donde te dan como supuestamente mucha comida por poco precio. Entonces siempre el diámetro del pan es más pequeñito que el diámetro de la hamburguesa. Entonces parece que la hamburguesa siempre se sale. Y pues, joder, cuánta hamburguesa me están dando, ¿no? Y el cacharro de las patatas está bombado y te las ponen así y dices, joder, qué cantidad de patatas me están poniendo, mentira. O te dan la Coca-Cola esa llena de hielo en un mundo que es todo un supermercado para que no nos coman.
No queremos comer a los demás, pero no queremos que nos coman. Y estamos asustados, porque si no eres rentable en alguno de los mercados, pues te comen. Y tiene que ser rentable el mercado de la amistad, del matrimonio, del sexo, del trabajo, del conocimiento. Joder. Tienes que estar todo el jodido día siendo rentable, ¿no? Y si no, claro, pues no pintas nada. Y eso te asusta, ¿no? Te genera una posición a la defensiva. En segundo lugar, aparte del miedo, es verdad que también hay egoísmo. Es decir, que otro de los elementos del modelo neoliberal es, por eso me gusta mucho la expresión, la sociedad neoliberal es una sociedad donde todos nosotros somos empresarios de nosotros mismos. Es decir, donde todos tenemos que invertir en nosotros mismos. Por ejemplo, en la cultura o en la educación se entiende como una inversión. Tienes que invertir y después, ¿no? A comerte una hamburguesa de estas, ¿no? Entonces, fijaos, en esa sociedad, ya digo, que se ha sembrado esta lucha de todos contra todos, ¿no? Donde la precarización laboral nos tiene asustados. La precarización laboral nos tiene asustados, porque tienes 50 años, tienes el trabajo y dices, me voy para el agujero. Vivimos en ciudades, donde estamos más aislados de lo que parece. Un 30%, gente, un 30% de la gente está sobreviviendo con pastillas, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, en las zonas donde supuestamente vivimos bien. Por tanto, estamos construyendo sociedades que no son amables, y eso te genera una respuesta reactiva. O sea, tienes miedo, luego eres egoísta. Luego hay otro elemento, fijaos, que es muy relevante. Ese taxista humillado y explotado, además es cobarde. Es decir, que hay... Ahora que mencionaba José Luis lo de que la gente huele mal, el otro día estuve en Antena 3 con Pilar Cernuda, que me decía que mal, dice, señora Pilar Cernuda, antes de que diga nada, quiero decir que me he duchado hoy 2 veces. Una me parecía poco, al irme a encontrarme con usted 2 veces, la cual me miraba así como diciendo, me va a golpear. Mira, todo muy telegráfico. Yo creo que un taxista humillado y explotado vota al PP sobre todo por 3 razones. La primera es porque tiene miedo. Tiene un profundo miedo. Y no me voy a detener ahora, pero el corazón de la sociedad neoliberal está articulada para que tengamos miedo. Miedo, y se sale y dices, uy, ¿cuánta? Mentira. O sea, es comida chatarra, basura, pero parece que es muy abundante. Es más importante la cantidad que la calidad. Están diseñados los asientos para que a los 20 minutos te moleste, te beba el culo y te vayas. Rotación. Te sirves tú a ti mismo, fue adelantado. Si todo te sirves tú a ti mismo, es un adelantado del modelo capitalista neoliberal, donde desaparece el empleo. Obligan a los trabajadores a sonreír, o sea, te están comprando también incluso cosas que no están en tu capacidad laboral, sino que tienes que estar sonriendo. ¿Ahora qué te pongo? De momento ponme otra cara que se me ha... Entonces, en esta McDonaldización, fijaos, hay un elemento terrible, y es que son todos los McDonald's iguales en todos los lados, ¿no? Entonces, vienes al Albacete, en vez de atravesarte unos gazpachos manchegos, te metes una basura, ¿no? Y dices, joder, y casi te vienes hasta aquí desde Ohio.